La historia secreta detrás de los números negativos. Bienvenidos a Diferentes Formas. Hoy vamos a sumergirnos en una parte fascinante de las matemáticas, los números negativos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a aceptar algo tan contraintuitivo como los números negativos? Desde su rechazo inicial hasta su adopción en la ciencia moderna, esta es la historia secreta de los números negativos. El rechazo inicial de los números negativos. Los números negativos comenzaron siendo considerados extraños, peligrosos y, para algunos, casi inaceptables. En las primeras civilizaciones, como en Babilonia o en Egipto, las matemáticas se utilizaban principalmente para contar objetos y medir cosas concretas. Entonces, la idea de un número negativo, que representaba algo que no existía en el mundo físico, parecía absurda. Los griegos, por ejemplo, no entendían ni aceptaban los números negativos. Platón los rechazaba por completo, ya que su filosofía matemática se basaba en la búsqueda de la perfección y la armonía, algo que no se veía reflejado en los números negativos. De hecho, el concepto de números negativos como cantidades opuestas no apareció hasta el siglo XVI. Los matemáticos de la época simplemente los ignoraban o los denominaban ficticios y los utilizaban en ciertas operaciones sin darles un significado real. Los primeros avances en la aceptación. Fue en la China medieval, alrededor del siglo II a.C., cuando los números negativos comenzaron a ser utilizados con mayor seriedad. Los matemáticos chinos los representaban con piedras negras para los números negativos y rojas para los positivos. Los utilizaban en cálculos de balance, lo que indicaba de manera temprana que no eran solo una invención abstracta, sino que tenían aplicaciones prácticas en el comercio y la contabilidad. A pesar de esto, en Occidente, la aceptación de los números negativos fue mucho más lenta. En el siglo XVI, el matemático italiano Gerolamo Cardano fue uno de los primeros en utilizar números negativos de manera formal en su obra La Gran Aritmética. Sin embargo, en ese momento, los números negativos seguían siendo vistos con escepticismo, ya que muchos pensaban que representar algo como una deuda o nada no tenía sentido. La controversia matemática del siglo XVII. En el siglo XVII, René Descartes se unió al rechazo de los números negativos, llamándolos ficticios. Su obra La Geometría proponía que las matemáticas debían ser una descripción precisa de la realidad, y los números negativos no parecían encajar en ese enfoque. A tal punto llegó su desdén que, en sus escritos, los números negativos eran llamados falsos. A pesar de los rechazos, algunos matemáticos como John Wallis y Isaac Newton continuaron explorando el concepto. En el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler, uno de los más prolíficos de la historia, comenzó a utilizar números negativos con total naturalidad, lo que marcó un antes y un después en las matemáticas. Euler no solo los aceptó, sino que los utilizó como una herramienta poderosa para resolver una amplia variedad de problemas. Por ejemplo, la ecuación x² más 5x más 6 es igual a 0, tiene las soluciones negativas x igual a -2 y x igual a -3. Euler no demostró en el sentido moderno que las soluciones negativas eran válidas. Lo que hizo fue usarlas sin miedo, mostrándole al mundo matemático que funcionaban lógicamente y daban resultados correctos. La transformación en la matemática moderna. En el siglo XIX, la aceptación de los números negativos se consolidó. Con el avance de la teoría de los números complejos y la geometría analítica, los números negativos comenzaron a tener un lugar fundamental en las matemáticas. En este punto, ya no se trataba solo de una herramienta matemática adicional, sino de una parte integral de la estructura numérica. Carl Friedrich Gauss, conocido como el príncipe de los matemáticos, hizo importantes contribuciones al uso de los números negativos, especialmente con su trabajo sobre números complejos. La noción de que los números negativos podían ser utilizados junto con números complejos abrió la puerta a nuevas áreas de estudio en física y ingeniería. La importancia en la ciencia moderna. Hoy, los números negativos son fundamentales en muchas áreas del conocimiento. En física, por ejemplo, se usan para representar energías negativas o direcciones opuestas en un sistema de coordenadas.
En economía, los números negativos se utilizan para representar deudas o pérdidas financieras. Incluso en informática, los números negativos tienen aplicaciones cruciales en el manejo de datos binarios. A lo largo de los siglos, los números negativos han pasado de ser un concepto incomprendido a una herramienta esencial que nos permite modelar el mundo de manera más precisa y detallada. Como has visto, los números negativos pasaron de ser considerados ficticios y peligrosos a ser una parte esencial de las matemáticas modernas. Lo que comenzó como un concepto controvertido y rechazado hoy en día está integrado en el corazón de toda la ciencia y la tecnología. Es fascinante cómo algo que parecía tan ajeno a la realidad cotidiana ahora se utiliza para describir y entender el mundo que nos rodea. Los números negativos no solo representan una idea matemática, son una prueba de cómo la humanidad evoluciona y cambia incluso en los aspectos más abstractos de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido interesante y educativo. Nos vemos en el siguiente video.